que hoy sí está funcionando el micrófono de manera correcta, que ustedes me escuchan de manera fuerte. ¿Sí? Hola, hola. Sí, señora, muy buenas noches. ¡Yujú! Hoy hay micrófono, lo máximo. Ayer de verdad que no fue normal mi angustia al no tener micrófono. Me sentí perdida. Pero bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? 7:10, como siempre, damos inicio, dimos 10 minutos de espera para que todos se conectaran y pudiéramos iniciar esta sesión de hoy de asesoría y tutoría, en la cual yo traje un par de temas que quiero aprovechar para debatir con ustedes. Hoy, uno de los temas es, a ver, 2 segundos, venga, miramos aquí. Hola, buenas noches, bueno, buenas noches a todos, toditos, todos. Les decía que estaba pensando cómo aprovechar estos espacios de tutoría y plantearles temas diferentes que, si bien es cierto, tienen relación con el diplomado, pues les estallen un poco la cabeza y abran el debate. No sé si dentro de los asistentes que tenemos aquí hay economistas, financieros, estadistas. ¿Hay por ahí a la mano algún economista? Economista, financiero. Rodrigo, un administrador de empresas. Bueno, ¿alguien más? Economista. Es que estaba pensando que hay un tema que me parece que es chévere para tratar y que puede establecer una discusión interesante, y es un poco el modelo económico de la Constitución, porque digamos que a partir del modelo económico se genera una serie de obligaciones por parte de las autoridades del Estado, de la institución, pero también no solo en el plano nacional, sino también en el plano local. Entonces sería chévere poder entrar a analizar muchos programas, muchas cosas que queremos hacer, que queremos reglamentar o que queremos a veces poner en normas, pues tiene unos costos que es importante que conozcamos y sepamos, pues, cómo funciona. Como que ese era un tema que me parecía exactamente hablar, no solo del libre mercado, sino del Estado liberal y digamos que un poco cuáles han sido esos modelos económicos que han acogido los países y que Colombia también al momento de establecer derechos sociales decidió acoger. Creo que ahí podemos tener una discusión interesante. Y quería también hablarles un poco de la competencia para elaborar normas. ¿Quiénes tienen competencia para la elaboración de las normas? Que ayer, digamos que quedó ese tema pendiente y me gustaría poderlo concluir y hablar un poco del modelo económico. Ayer alguien me ha hecho una pregunta respecto de como esos tips o esos lineamientos que se debía tener en cuenta al momento de generar reglamentaciones para no extralimitarnos o para que cumpliéramos como con los diferentes requisitos. He estado pensando, dice, es uno de los temas que vamos a ver en el próximo módulo, pues no me quiero spoilear y adelantar en el tema, porque cuando lleguemos a la clase, entonces no voy a tener que decirles y va a ser mucho más complicado para mí. Entonces, siendo así, les propongo que hablemos del tema que está pendiente, que es un poco la competencia para la elaboración de los proyectos normativos, es decir, la norma en sentido estricto, ¿sí? De acuerdo a la Constitución, le corresponde a la rama legislativa del Poder Público. Recuerden que ayer decíamos, oiga, hay una cláusula general de competencia que dice que el Congreso, los senadores y los representantes a la Cámara son los que elaboran la norma y que de manera excepcional, ¿sí? También la Constitución directamente le otorgaba facultades al Ejecutivo para que pudiese hacer algunas normas e incluso que habían acciones judiciales que se terminaban convirtiendo en normatividad aplicable en el sistema jurídico colombiano, teniendo en cuenta, pues, digamos que el efecto que tienen dichas sentencias. Ayer yo les decía, oiga, de entrada, la cláusula general de competencia está en el Congreso de la República.
pero vamos a entrar a analizar otros actores. El 114, el artículo 114 de la Constitución, por supuesto, es el que establece esa competencia en el Congreso de la República, diciendo, oiga, ustedes son los llamados a reformar la Constitución, a hacer las leyes y a hacer el control político. El Congreso de la República, yo ya les contaba, es un Congreso bicameral. Les había dicho en algún espacio que por eso es errado o no es correcto hablar de parlamento, porque en Colombia no existe un sistema parlamentario, sino que es congresional. Y, por supuesto, el Senado, que tiene 100 senadores, bueno, de hecho son 102, y que después se reforma con todos los temas del proceso de paz y de las curules para la paz. En general, el Senado, su término viene del derecho romano, del Senado, que eran 100, digamos que en Roma, cuando arrancan los procesos de Estado, cuando por primera vez empezamos a pensar en un Estado, pues quien lo dirige son 100 sabios, y eso es lo que se denominan los senadores, el Senado, y de alguna manera se copia y se mantiene en la tradición. Ahí empiezan ustedes a ver un poco, digamos que ese contexto histórico o esos pincelazos de Roma que también tenemos. ¿Listo? Adicional a eso tenemos una cámara que yo les explicaba, está muy relacionada con una circunscripción territorial, es decir, los diferentes departamentos tienen. Podríamos entrar a debatir si el número de congresistas es suficiente, si deben bajarse o no deben bajarse el sueldo, pero pues ese no es el objetivo de este diplomado. Entonces vamos a ver qué otras personas pueden, digamos que, elaborar normas. Y es que el artículo 154 de la Constitución señala que las leyes también pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta, es decir, por solicitud o por proyecto de ley de los congresistas o del gobierno nacional y de las entidades señaladas de manera expresa en el artículo 156. ¿Listo? Entonces dice, oiga, sí, el Congreso es el llamado primero a, me voy a ir a la Constitución de una vez para poder ir copiando los artículos, Constitución Política. Entonces decía que era el artículo 154, 150 y acá. Listo. El artículo 154 dice, oiga, las leyes sí pueden nacer de un representante de la Cámara o de un senador, pero también del gobierno nacional, entiéndase, la rama ejecutiva, el presidente a través de sus ministros, o por iniciativa popular en los casos previstos como tal. Y por cada una de las autoridades que son mencionadas en el artículo 156. El artículo 156 a su turno dice, oiga, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Es decir, a 7 autoridades les da la posibilidad adicional al Congreso y al Gobierno Nacional de presentar proyectos de ley. De alguna manera creo que también hace parte de ese proceso de pesos y contrapesos que tenemos con sistema como nuestro sistema. Ah, bueno, mire, acá la mesa de ayuda está dejándoles un mensaje que creo que es muy importante. Y es que a partir de hoy no se compartirá el link de asistencia. Lo anterior porque la misma no es obligatoria. Sin embargo, los invitamos a que su participación se active en las sesiones. Que no se vayan, porque es mucho más interesante que me escuchen en vivo y en directo que en remoto el capítulo al día siguiente o 2 días después. Además, porque no es igual, no les permite participar. ¿Listo? Pero para que todos tengan claro que ya no se va a compartir el link de asistencia. Trataré yo de hacerlo interesante para que ustedes no deserten, sino que sigan en este capítulo, en esta clase. ¿Listo? Así que los que tengan a bien mantenerse, pues maravilloso, que me acompañen, que sigamos acá. Y los que no, pues los que se tienen que retirar o estaban preocupados que ayer
había una persona que decía el tema de la asistencia que no era posible por su trabajo, pues informarle que siempre que vea las grabaciones y cumpla con las actividades establecidas en la plataforma, pues podrá avanzar. Jennifer. Profe, buenas noches. Hola. Profe, perdón, yo sé que de pronto no es el espacio. ¿Qué pasó? Porque Jennifer, creo que se salió, ahí volvió a entrar. Señora Jennifer. Sí, es que me estaban sacando de la aula. Es que tengo una pregunta. A mí me llamaron hoy a indicarme que no podía participar en el curso en el diplomado porque soy contratista, ¿sí? En el correo me dice exclusivamente funcionarios públicos y contratistas del Estado. Entonces, para mí, contratistas del Estado y lo que dice la función pública, no sé si lo estoy interpretando mal, son aquellas personas naturales que tienen contratos de prestación de servicios o que le prestan servicios a las entidades públicas. ¿Sí? ¿O es otro concepto que tienen de pronto mesa de ayuda del diplomado? Jennifer, yo te invito para que le escribas el correo con el argumento que acabas de leer, como yo les he manifestado en las diferentes sesiones. Mi función en este espacio es más académica, es poder brindar los contenidos establecidos en el módulo. Ingeplan cuenta con un equipo administrativo que estoy segura está presto a atender tu consulta y a poder revisar el concepto y la convocatoria para establecer si hay cumplimiento o no de los requisitos para que pueda ser parte de él. Ok, pues voy a responder a lo que dice la función pública con respecto al tema y pues nada, profe, pues abandono la clase y mientras que ellos me solucionan, pues realmente estaba muy interesante el diplomado, pues lamentablemente no podré continuar hasta que Mesa de Ayuda o no podamos definir el concepto con ellos. Ok, bueno, señora Jennifer, espero que igual pueda solucionar y ha sido un gusto poder compartir contigo mi conocimiento. Espero que algo haya quedado en ti y que, Súper, por sí. supuesto, en tu trabajo, en las acciones que haces día a día en la construcción de país, no solamente puedas aprender, usar lo que has aprendido y lo que también has manifestado a tus compañeros, sino que nos sigas ayudando a ser una mejor nación. Bueno. Listo, muchísimas gracias, profe. Bueno, chicos, entonces les estaba diciendo respecto de quiénes más pueden elaborar normas. Entonces ya tenemos que Congreso, Gobierno Nacional, Iniciativa Popular y alguno de los 7 que le leí, que por si alguno no estaba poniendo cuidado y se acaba de conectar, entonces también pueden o también tienen competencia para la elaboración de normas, por supuesto, para presentar proyectos de ley solamente en las materias relacionadas con sus funciones, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Claro, estos de alguna manera no solamente están limitados a realizar o a presentar proyectos relacionados con sus funciones, sino que además la misma Constitución señala que hay ciertas leyes que están de manera expresa limitadas a la iniciativa del gobierno nacional. Es decir, todas aquellas normas que están manifestadas en el numeral 3, 7, 9, 11 y 22, así como los literales A, B y E del 19 del 150, solamente pueden ser presentados por iniciativa del gobierno nacional. También aquellas leyes que ordenen participaciones en rentas nacionales o transferencias de las mismas. Cuando se autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales y comerciales y las que decretan exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Claro, las cámaras pueden introducir cambios a los proyectos que presenta el gobierno nacional, pero de entrada la iniciativa como tal está destinada única y exclusivamente para el gobierno nacional. Ahora, respecto al número de ciudadanos que pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional o proyectos de acto legislativo, la misma Constitución señala
que esto será viable siempre y cuando el número de ciudadanos sea igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha de la respectiva solicitud o el 30% de los concejales o diputados del país. Y eso es muy importante porque esos son mecanismos de participación que normalmente no se les da uso. Las personas no se reúnen, no ha habido comités ciudadanos que busquen reunir el 5% del censo electoral y que les permita presentar una iniciativa legislativa. No sé si hay algún experto en derecho electoral o alguien muy metido en las elecciones que les pueda contar en cuánto está el censo electoral en Colombia en estos momentos. Creo que está sobre 30 millones, quizás, no sé en cuánto está. ¿Alguien sabe? ¿Alguno de los conectados? A ver, vamos a mirar acá en la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué dice? No carga la página. ¿Alguno de los conectados sabe en cuánto está el censo electoral? A ver, venga. Google que todo lo sabe. Buscando en la página de la registraduría, pero no sale nada. No sale, sí, yo también estaba ahí tratando de buscar la MOE. A ver, dice Consejo Nacional Electoral, calendario, encuestas, observación, no dice. A la registraduría no le conviene que no se sepa. No puedo decir eso, pero ¿Habrá la idea alguien de es la que registraduría por ahí? Entonces, alguien encontró. es de mayo de 2022. Ya diré, señora. Yadira, tienes mal sonido, no te escucho bien, discúlpame. Yo creo, ahí ya mejor creo. Encontré una noticia viejita de mayo de 2022, donde dice que de los 39 millones de colombianos habilitados para votar, 38 millones podrían hacerlo en el territorio nacional y 972.000 en el exterior. Pero pues es una información de mayo del 2022. Por eso, 38 millones. Bueno, digamos que De los ahí no aplica. 39 millones, redondeando, Digamos, ¿no? De los 39 millones de colombianos podrían votar 40 38. millones de colombianos. No estaba tan distante en mi cabeza. 40 millones. Listo. El 5% de 40 millones, señores financieros, administradores y todos los que vamos a la calculadora, 8 por 5, no, 5 por 4, es 20. Eso equivale a 2 millones de personas, el 5%. Sí, porque el 10 son 4, el 2, el 5% son 2 millones de personas. Con 2 millones de personas, uy, es un montón. El 5% del censo electoral. Ajá. Necesitan recoger ustedes 2 millones de amigos para poder montar una norma. O el 30% de concejales y diputados, que también puede ser una buena opción de pronto. ¿Listo? Les decía que además, aparte de las habilitaciones que da la Constitución, pues también está la ley 137.994, que cuando ustedes ingresen a la plataforma y puedan ver el material, se van a dar cuenta que parte de esa facultad que tiene el Ejecutivo, dada en los artículos superiores, se desarrolla la ley 137, donde establece los condicionamientos y regulaciones para establecer el límite de la facultad excepcional que tiene el Ejecutivo. ¿Listo? También ahí habla un poco sobre los procesos de rendición de cuentas, pues que es un tema que aún está pendiente de reglamentar, porque actualmente la rendición de cuentas aplica para las autoridades administrativas, más no para el Congreso de la República. Queda claro quiénes tienen en Colombia por constitución y por ley, la facultad o la posibilidad de crear leyes o de reformar la Constitución.
¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, es sinónimo de facultad para crear leyes y facultad para presentar proyecto de ley. No te escucho, Rodrigo, perdón, señor. Es sinónimo decir quienes tienen facultad para presentar proyectos de ley y quienes tienen facultad para elaborar leyes. Sí, señor, ahí es igual. Ojo, es diferente a quienes tienen facultad para crear textos normativos, porque ahí es cuando se amplía el espectro. La ley solamente la puede hacer el Congreso de la República y las autoridades que ya vimos tienen iniciativa legislativa, es decir, pueden iniciar el trámite de una ley en Colombia. De resto, los otros, esto es, las diferentes autoridades en las que ustedes trabajan, muchas de las cuales ustedes son parte, son el equipo, tienen iniciativa normativa como tal. Es decir, ustedes pueden crear textos normativos, no leyes. Nancy, para ti y para todas las personas que han llegado posterior a mi comentario, vuelvo y les repito, a partir de hoy no se va a tomar la asistencia, no vamos a pasar el formulario que se tenía. Sin embargo, los invito para que no se vayan, para que continúen en este proceso aquí y no la vean sincrónica, sino en vivo y en directo. ¿Listo? Todos con el mismo mensaje. Con el Ministerio de Justicia se concertó que no será necesario que ustedes diligencien el formulario de asistencia a partir de hoy. Por supuesto, habían varios participantes que habían manifestado su preocupación, lo habían manifestado en algunas sesiones preguntando si era obligatorio o no la asistencia, pero los motivos, los invito, ¿cómo más decimos? Los invito, los motivo. Les hago un llamado para que Los animo. les animo esta vaina, con una porra y todo, para que continúen en estos espacios sincrónicos como tal y no asincrónicos. Listo. Entonces, adicional a quienes hoy tienen esa facultad, dentro de esta unidad, dentro de este módulo, también está la Constitución del 91 y los propósitos de calidad normativa. Y ahí fue cuando yo dije, oiga, me parece chévere que en la última tutoría hablemos un poco de economía, porque es un tema que muchas veces desconocemos y que tiene un impacto directo sobre la capacidad del Estado, la capacidad de las instituciones para responder o no ante esos derechos y obligaciones que se presentan. Si bien es cierto, la Constitución de 1991 es una constitución con corte liberal, garantista, democrática, entre muchas virtudes que tiene nuestra Carta Política, pues esas características, esas mismas virtudes, establecen unos compromisos desde el origen de la normatividad que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, por ejemplo, digamos que está la obligación de hacerlo accesible. Me encantan todos los sinónimos que han planteado, ¿no? Animar, exhortar, bueno, bien, eso. Vamos a hacer incluso un compendio de los términos. Les decía entonces que ese corte liberal y todas esas virtudes que tiene la Constitución de ser mucho más garantista, mucho más social, mucho más democrática, pues también implica que todos los colombianos que podamos acceder a esas normas que están establecidas. Nosotros ya veíamos cuando arrancábamos de alguna manera los principios, decíamos, oiga, esta Constitución tiene que garantizar un orden justo, tiene que respetar la dignidad humana y por eso precisamente todas las normas que se expidan en el territorio nacional deben buscar favorecer a la mayoría. No pueden omitirse, por supuesto que hay unos grupos minoritarios que en ciertas circunstancias necesitan unas garantías mínimas diferentes y que ustedes están llamados a poder entender y mantener un equilibrio y por supuesto también hablábamos de la importancia de cumplir con, con las diferentes principios que estaban en la Constitución. Todo eso suena muy bonito. Y digamos que en el derecho uno siempre habla de dos grandes mundos, el mundo del deber ser y el mundo del ser. Y pues acá pasa algo parecido. Por eso, durante mucho tiempo,
economistas y abogados o juristas han estado enfrentados por el modelo económico. Creo que ustedes siempre se dan cuenta que el ministro de Hacienda, por la general, es como las personas, y a veces el director del DNP, son las personas. Acá hay gente del DNP y hay gente del Ministerio de Hacienda. Hola, levanten la mano. ¿Ministerio de Hacienda, DNP? No, creo que no. Parece que no. Bueno, para los economistas, estas dos son quizás las instituciones públicas técnicamente donde la mayoría les gustaría trabajar porque son precisamente los que dan línea y muy técnicos respecto al gobierno nacional. Y por eso les decía que se genera una serie de controversias, las cuales se fueron ahondando con ciertos fallos de la Corte Constitucional. Cuando la nueva Constitución arranca y establece una serie de derechos que eran novedosos, eran revolucionarios, pues en el papel se veían muy bonitos. Pero cuando la Corte Constitucional empieza a fallar y ya a obligar al Estado u obligar a particulares a realizar ciertas actividades, pues ahí ya, digamos que cambia un poco la dinámica. Entonces, les voy a poner un ejemplo, no sé, el derecho a la vivienda. Cuando la Corte dice, oiga, las personas tienen derecho a la vivienda y el Estado debe garantizar unas viviendas con unas condiciones. Entonces, ustedes ven cómo se da todo un cambio en el acceso a la vivienda, en el acceso al agua potable, cómo cambiamos las condiciones. Entonces empezamos a hablar de una vivienda de interés social, ahora de una vivienda de interés prioritario, porque toda la política tiene que cambiar para poder dar cumplimiento. Ya no es simple derecho a la vivienda, sino que debe ir más allá. No sé si ustedes recuerdan, creo que he visto que son de edades surtidas en este diplomado, cuando se dio el colapso del sistema UPAC, creo que fue como sobre el 98 más o menos, finales del siglo inmediatamente anterior, un momento muy, muy fuerte, y es una gran sentencia la que termina siendo la reconversión del UPAC a la VR. Por supuesto, todo el impacto que tiene sobre la economía y sobre el mismo derecho a la vivienda es uno de los ejemplos en los que precisamente entra ese choque o ese debate entre economía y derecho. ¿Listo? Claro, aquí hay que tener presente que en estas situaciones es donde uno entiende la deficiencia que pueden tener las políticas sociales que buscan atender ciertas poblaciones. Entonces, pensemos cuando se declaró el estado de cosa inconstitucional respecto de los desplazados o respecto al conflicto armado. Digamos que desde la parte jurídica, desde la parte sociológica, desde la parte de ciencias humanas y sociales, pues era una condición, era una situación que merecía el reconocimiento. Ahora, cuando usted lo ve desde la parte financiera, desde la parte económica, cómo el Estado entra a hacer realidad estos derechos, pues aquí hay un debate que ustedes no pueden perder de vista. Yo en la primera masterclass les hablaba sobre los datos. ¿Sí? La importancia de tener datos, insumos. Cuando ustedes hagan ese barrido para crear las normas, para hacer la limpieza, la depuración, para verificar, para hacer un better regulation, es decir, unas normas mejores, tienen que tener presente el sistema financiero, no el sistema económico. No pueden omitir la realidad económica de su municipio, de su departamento, de su distrito, porque si no, se están generando falsas ilusiones. Yo creo que en general a ninguno le molesta más que le vendan humo. Creo que a todos nos molesta que nos digan mentiras. Y si usted va a generar una reglamentación que en el corto... Creo que alguien ha silenciado el micrófono. Resulta muy complejo poder cumplir con los mismos. Entonces, de ahí la importancia de la seriedad en el proceso de elaboración de las políticas públicas, de verificar que los planes de acción se cumplan, incluso los mismos planes de desarrollo, cada una de las acciones, los acuerdos que van a implicar o que tienen un impacto en la hacienda, en el erario, que puedan ser revisados. ¿Listo? Como ustedes saben, pues la norma constitucional es una norma vinculante que para muchos teóricos puede tener dos caras. Una, ser una norma a la cual las personas como tal
no digamos que le teman, sino que respeten y le den su cumplimiento. O dos, puede ser entendida como un documento político, sin fuerza normativa, es decir, un documento que simplemente contiene la estructura política, pero además la ideología política que representa la nación. Y pues cada una de esas dos visiones fue lo que vimos durante el siglo XIX en las tradicionales, o digamos que en las tradiciones del constitucionalismo liberal. Acá quiero echarles como un poquito de historia muy corta, pero que creo que es importante para que ustedes entiendan cómo todos estos derechos decantan y cómo todas esas cosas que ustedes hoy entran a reglamentar desde sus entidades tienen una base histórica que no se puede olvidar. El constitucionalismo liberal del siglo XIX, de alguna manera, tenía, digamos que dos vertientes. Una, la tradición europea, cuyo principal referente es Francia. La tradición francesa, digamos que a partir de esta se concebía la Constitución como un documento político sin fuerza normativa. No era un documento jurídico, sino que era político. La Carta Constitucional lo que hacía era más que un documento vinculante, porque no tenía además mecanismos que le aseguraran su cumplimiento, lo que hacía era que establecía cuáles eran esos poderes o esas formas de gobernar que tenían que hacerse. Y lo que ocurría era que en general las personas debían esperar para que el juez, en caso de un incumplimiento del gobierno, actuara. ¿Listo? Esa es como una de las visiones que se tiene. Y la otra, en contraposición, es la Constitución, no como un documento político, sino como una norma que vincula y puntualmente al legislador, que le dice, oiga, usted tiene que hacer A, B, C, D, y por ende también termina vinculando u ordenando al Ejecutivo. Y esto lo que permitía era establecer un carácter obligatorio de todas las normas, generando la justicia constitucional. Y si ustedes ven de alguna manera, bajo esta línea, la Constitución del 91, cuando crea la Corte Constitucional, termina yéndose por ese camino. No tanto por establecer el modelo político que lo hace en su enunciado, cuando dice que Colombia es un Estado social de derecho en forma de república unitaria, descentralizada en la parte administrativa, sino que es mejor, o es más bien, se puede definir, como una constitución normativa que crea además una autoridad, que es la Corte Constitucional, para su protección. Ahora, cuando uno mira el contenido de las constituciones, uno puede hablar de dos tipos de constitución. Y acá yo sé que está muy de derecho constitucional, pero creo que son herramientas que les sirven a ustedes para la argumentación jurídica, porque dentro de todos los derechos, siempre la base va a ser el derecho constitucional. Dentro del tributario, el penal, el administrativo, el comercial, todos siempre van a tener de base la Constitución, porque es la norma superior. Así que poder entender un poco cuál es el sentido de nuestra Constitución les va a permitir a ustedes tener herramientas para cumplir con sus diferentes labores. Entonces les decía que la Constitución se puede ver como política o normativa, y adicional también ustedes la pueden clasificar en procedimental y en valorativa. Las visiones procedimentales, o bajo este foco, bajo estas gafas, pues en la Constitución se establecen unos valores que tienen aplicación directa. Es decir, no solamente consagra un marco de actuación de los poderes públicos, por dónde deben ir los poderes y los particulares, sino que además regula las instituciones y procedimientos, pero no señala imperativamente el derrotero que deben seguir las autoridades. Mientras que las valorativas no se limitan a diseñar las instituciones y establecer procedimientos, sino que simplemente establecen un orden de valores general. Es lo que algunos denominan constituciones programa, donde se dan unos pincelazos, pero no está determinado. Si ustedes ven ayer, porque me imagino que todos muy juiciosos hicieron la tarea de sentarse a leer el artículo 150 al artículo 170 de la Constitución, no me cabe la menor duda que ustedes son de esos funcionarios estrella, modelo, y de esas personas que aprovechan los procesos de formación y se pegan la leída y hacen la tarea el mismo día para no quedar con trabajo acumulado.
vieron cómo la Constitución, si bien es cierto, consagra unos valores, pues es mucho más procedimental. Regula las instituciones, los procedimientos, deja de alguna manera un derrotero que le permite a las autoridades ir avanzando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo la ven ustedes? A ver. ¿Qué opinan? ¿Es procedimental, valorativa? Se te silenció el micrófono en unos instantes. No, yo acá ya lo tengo abierto. Mi micrófono. Les preguntaba qué consideran ustedes si la Constitución se puede entender como valorativa, como procedimental. Bueno, voy a seguir con el cuento de la historia para que vean a dónde quiero llegar. Un poco. Alguien a ver este micrófono. No sé si Yadira se va a animar a participar. Botaron el papelito. Me mandan de verdad. Sí, mira. O Juan Camilo, que también tiene el micrófono abierto. Gracias, Brian, por participar. Yo Efectivamente. creo que en algún momento tiene como de los dos temas, ¿sí? Porque de todas maneras, a pesar de que no sea en sí procedimental, sí establece como un orden y algunas cosas que son pautas que se deben tener en cuenta, nada más con lo que hablábamos ayer de la expedición de las normas, que solamente las estatutarias que tienen el tema de la mayoría absoluta, entonces nos van dando una especie de pautas que en cierta medida pueden tomarse como procedimentales, pero también tiene su parte de valorativa justamente por el contenido integral de lo que tiene en sí el articulado de la Constitución. Entonces yo lo veo que tiene como su parte y parte, no sé. Y es correcto, es que miren, después de las guerras, cuando ya viene la segunda posguerra, viene, creo que puntualmente la caída del muro de Berlín, los regímenes constitucionales cambiaron. Viene nuevamente la expedición de constituciones y por eso nuestra constitución tiene elementos de las dos. No solamente establece reglas institucionales, sino que además reconoce una amplia gama de derechos y principios de tal manera que establece una forma para que la justicia constitucional los haga efectivos. Y es cuando aparece ya de manera expresa la tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares de manera expresa en el texto constitucional, la Corte Constitucional, la acción de constitucionalidad, donde aparecen una serie, digamos que, de instituciones para hacer realidad esa gama gigante de principios y valores que en la primera parte de la Constitución aparecen consagrados. ¿Listo? Y es que ese tema del neoconstitucionalismo que se da por todo el mundo, pues en principio parece muy chévere, era como, oiga, no, listo, vamos a reconocer cada vez más y más y más derechos, pero ahora viene el otro punto, es, bueno, ¿qué tanto esos derechos realmente los podemos cumplir? ¿Y qué tan bueno fue o qué tanto quedó faltando reconocer ciertos derechos económicos? Que era el debate que yo les quería plantear hoy. Porque una cosa son los derechos económicos de libertad y otra son los derechos sociales de prestación. Son dos cosas diferentes que son parte de las constituciones modernas del Estado Social de Derecho. Esos derechos económicos de libertad, los primeros, son en gran parte los clásicos. El derecho a la propiedad, el cumplimiento de los contratos, todas las normas que buscan proteger el funcionamiento del mercado, la autonomía privada, que ahorita en el chat es exactamente que buscan garantizar, bueno, la prosperidad general de Brian. No sé si lo has dicho respecto del tema anterior o respecto de las libertades como tal, pero esta primera, es decir, los derechos económicos de libertad, eran los tradicionales, pero por otro lado aparecen los del liberalismo clásico, que son derechos de defensa, porque de entrada tienen obligaciones negativas para el Estado, ¿sí? Por ejemplo, la no expropiación.
sin indemnización previa, a favor, si se permite la expropiación por temas de utilidad pública. Queda claro entonces que primero teníamos unas libertades económicas o unos derechos de libertad positivos como la libertad, como el derecho a la propiedad, como reglamentar el mercado, cumplir los contratos, y también algunos del liberalismo clásico que tenían obligaciones negativas para el Estado como no expropiar. ¿Listo? Eso es un bloque que ustedes normalmente reconocen y reglamentan. Pero el debate está en el otro grueso, que se necesita para cerrar la brecha de desigualdad, para poder sacar a las personas de la pobreza extrema, para poder transformar, y son los derechos de prestación como la educación, la salud, la vivienda, que implican, por supuesto, políticas públicas para suministrar, para entregar, para hacer realidad ciertos bienes y servicios. ¿Listo? Y esa diferencia entre las constituciones que reconocen simplemente los derechos de libertad, es decir, que le permiten a usted tener propiedad privada, que le permiten a usted poder entrar en un mercado, tener competencia, y los que reconocen derechos sociales, pues es bastante amplio. Hoy nuestra Constitución no solamente reconoce los derechos económicos liberales tradicionales o clásicos como la propiedad, la posibilidad de contratar, sino que además reconoce derechos sociales. Y esto tiene una carga económica bastante importante que ustedes deben poder entender y atender. ¿Listo? Porque si bien es cierto, las personas o las mayorías pueden optar por políticas económicas diversas, porque nuestra Constitución no es un texto neutro que permita que se aplique cualquier modelo. Las instancias de decisión política, que es donde ustedes trabajan en la mayoría, consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, ministerios, pues tienen que respetar los límites que imponen estos derechos sociales. En general, la Constitución de Colombia no es una constitución neutra en el tema económico, o sea, en el manejo del modelo económico, sino que lo que hace es que establece una serie de límites respecto a la economía. Dice, oiga, somos una constitución que reconoce principios y derechos, formas judiciales para proteger esas normas y derechos, pero que además tiene una serie de obligaciones y que institucionaliza un modelo que otorga unos límites, que otorga unas libertades al legislador y que además le da un margen bastante destacado al Ejecutivo y a otras autoridades para poder hacer realidad estos derechos. ¿Claros hasta aquí? Claro, doctora. Doctora, una consulta con lo que Claro. propuso el presidente mínimo vital, sacarlo de Bogotá y llevarlo a todo el territorio, ¿lo haría por la normatividad ejecutiva? Es que hoy en día el mínimo vital existe, es decir, no ahora, sino que desde hace rato, desde finales de los 90, si mal no estoy, está la sentencia a principios del 2000, está la sentencia de la Corte Constitucional en la que reconoce el mínimo vital. Ahora la discusión se centra en cuánto es el mínimo vital, que es lo que en otros países se conoce como la renta mínima, es decir, un ingreso al cual cualquier persona debería tener o poder acceder por el simple hecho de ser ciudadana. Eso pasa, por ejemplo, en España, las personas que van al paro, es decir, que se quedan sin trabajo, tienen derecho a un ingreso mensual mínimo que les permita subsistir. Vuelvo al mismo punto de entrada. Oiga, es que el modelo económico que adoptemos va a tener un impacto respecto de la normatividad que ustedes generen. No se puede ir en contravía o no podemos estar desconectados de lo que está ocurriendo, porque lo que vamos a tener son esos vacíos, esos quiebres normativos, que es lo que hablábamos de entrada. Hay normatividad que se hace pensando en país, pero hay normatividad que se debe hacer pensando o en región o en el sector o en la población específica a la que se aplica, que varía. Cuando el señor presidente establece o manifiesta la necesidad de sacar la renta, el mínimo vital, no es el mínimo vital, sino su propuesta
de lo que yo he escuchado y lo que he leído, no salvo que acá haya alguien de gobierno que de pronto nos pueda aclarar algo más, es poder tener este tipo de ventajas, porque hemos visto, o ustedes pueden ver a través de la gran encuesta integrada de hogares del DANE, cómo hay ciertas ciudades del país que tienen serias deficiencias en materia de empleo, en materia de pobreza extrema, de satisfacción de necesidades básicas, como por supuesto hay ciertas ciudades que condensan o que contienen más personas produciendo o generando para el Producto Interno Bruto, así como hay otras ciudades que son cero competitivas y que no le aportan al Producto Interno. Es decir, toda esa diferencia al final, lo que se busca establecer es que independientemente del lugar del país en el que usted se encuentre, tenga un ingreso. La parte económica tiene 10.000 aristas y por eso quería hoy traerles este debate, porque también está asociado a el Estado finalmente se mantiene de quienes tributan, cuántos tributan. Nosotros tenemos un proceso de migración que es una realidad que además no es exclusivo de Colombia, hoy pasa en el mundo entero. En Europa, puntualmente veía las noticias en estos días lo que está ocurriendo en Italia, cómo están teniendo serias dificultades respecto a migrantes africanos que están llegando y que pasan, incluso en algunas islas ya han hecho muros, como se hizo un tiempo atrás, muchos años atrás, que pensamos que se ha superado cuando se habló de la globalización y que no había fronteras y que todos podíamos movernos en el mundo. Entonces, estos debates o estos espacios en los que ustedes vienen a formarse, buscan que ustedes entiendan que nuestra constitución, que es la norma de normas, que es la que ustedes van a tener que seguir para poder hacer depuración normativa, para poder hacer textos con calidad normativa, perdón, y que el modelo económico que se tiene en Colombia busca satisfacer no solamente que las decisiones económicas que se toman correspondan con los órganos políticos, que son los que se deciden por la mayoría, sino que también estén dentro de los límites impuestos por la protección judicial de los derechos constitucionales. Y esto toma mucha relevancia en el debate actual que tenemos respecto a la reforma a la salud. Ah, ok. Yo pensé que era el de la renta vital. Rodrigo acá está diciendo que no sé si Roberto estaba hablando, era del mínimo vital del servicio público de agua potable o de la renta vital, que fue lo que yo entendí. Porque respecto a los servicios públicos, digamos que a partir de la pandemia, en muchas ciudades se permitió o se generó un subsidio para los estratos más bajos, buscando garantizar precisamente que estuviese ese mínimo de los servicios que se tenían. No sé si al que hacías referencia. Y yo me fui echando el discurso de la renta vital. No, doctora, de todos modos, su concepto de renta vital enriqueció el tema. Bueno, gracias Rodrigo también por estar ahí. Sí, Janet, ese es otro reto que ustedes tienen y además porque en cada región, digamos que para todo Colombia los derechos son mismos, pero las necesidades son diferentes. Hay ciudades en las cuales el sistema de salud es mucho más eficiente, tiene mayor cobertura, tiene mayor demanda o menor demanda y eso lo enfrenta con otros derechos que cambia, por supuesto, mientras en un territorio haya, no sé, acceso por vías terrestres, estén las vías primarias, secundarias y terciarias dispuestas, pues va a ser mucho más fácil ser competitivo y sacar los productos y por ende las personas van a tener derechos al mínimo vital, a vender sus productos, pero en aquellos casos donde no, pues las dificultades van a saque a un enfermo en una ambulancia desde un municipio en el cual no hay posibilidad, ¿sí? Y por eso les insisto que la economía no se puede perder de vista en los procesos normativos, no podemos ser ajenos a los procesos económicos que se viven, no solo en la región, en Colombia, sino también en Latinoamérica. De hecho, nosotros cada vez somos mucho más, como región, tendemos a recibir mucho más los efectos de lo que ocurre en otros países. Lo hemos vivido todos con lo que pasa en la guerra entre Ucrania y Rusia. Cuando culminó la pandemia, la disminución de los chips, porque todos los que se habían producido iban para temas de salud y hubo una escasez para productos de consumo tecnológico
cómo después ciertos minerales y ciertos elementos que no sabíamos venían de Rusia empezaron a escasear y por ende aumentó el valor porque se mantenía la demanda más no había la oferta. Como cuando Brasil o Argentina tienen ciertos golpes en la inflación, pues eso termina repercutiendo también en la economía local y todos esos procesos terminan también afectando la prestación de los derechos sociales y en general de los derechos porque también está asociado a la capacidad de las personas de tributar y del Estado de ser eficiente con el gasto. Son muchos elementos que se deben tener presentes al momento de la elaboración de las normas. Entonces, quería como dejarles un poco esa pulguita ahí en la cabeza, ¿sí? Como ese regateo político al final, en lo que es el constitucionalismo contemporáneo, pues que estén hoy esos derechos en la Carta Magna, pues son un gran triunfo que en otros tiempos quizás hubiese sido inconcebible pensar que ciertos derechos iban a ser tenidos en cuenta. Como con ese debate de, yo les quiero leer acá, es que dentro de los derechos sociales y económicos acá, no, de la familia no tantos, la mujer y el hombre tienen derechos. Por ejemplo, el tema de la igualdad de género que está en el 43, respecto a las brechas salariales que hoy hay, los derechos de la niñez, de los adolescentes, el derecho a la educación, la protección de las personas de la tercera edad. Es innegable que en el país las personas están envejeciendo. Eso es un tema que ustedes deben tener también muy presente al momento de hacer las reglamentaciones, que estamos teniendo un país donde la tasa de natalidad empieza a disminuir, lo que implica también un aumento de la población económicamente inactiva, porque recuerden que las personas a medida que crecen y se hacen viejas, pues por supuesto no van a tener la capacidad de producir, y vuelvo y les repito, por eso quería ponerles el tema de la economía, para que vean cómo termina relacionándose con las diferentes materias que ustedes reglamentan. A esto súmenle el bloque de los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que es una población que con el paso del tiempo pues no va a tener capacidades competitivas para generar transformaciones en el país porque decidieron no estudiar ni trabajar y digamos que es un peso que hoy sigue avanzando dentro de la sociedad económicamente y que también ustedes deben tener presente en la formulación de las diferentes normas. Por eso cuando en las primeras clases hablábamos de los principios y de la necesidad de hacer una norma clara, sencilla, con un lenguaje, digamos que asequible, pues también está enfocado a entender que si bien es cierto, hoy tenemos más personas que acceden a la educación superior, hoy tenemos más doctores, o sea, personas con doctorado en Colombia, pues también se busca que el conocimiento del derecho y la norma no sea exclusivo de los abogados, sino que sea de todos los ciudadanos. ¿Listo? Y lo mismo de pasar con los temas en general. Ustedes deben ser profesionales y puntualmente servidores públicos que tengan ese conocimiento y que sean ávidos de poder conocer un poco más de economía, de ingeniería social, de ingeniería de datos, de minería de datos, de lo que hablábamos en las primeras clases, de los sistemas de información georreferenciada, de tantos elementos hoy que debemos tener presentes al momento de servir a la comunidad que no se pueden omitir. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, Elsa, señora. No, digamos que para complementar un poco lo que mencionas, por lo menos en el sector en el que yo estoy, que es en el tema de minas, para la creación de las normas que nosotros hacemos, de las reglamentaciones, pues se requiere sí o sí de un equipo multidisciplinario, porque obviamente nosotros trabajamos desde una parte que es netamente técnica. Entonces, el abogado, por más de que sepa el tema de técnica normativa y demás, debe apoyarse en los ingenieros, en los economistas, en los administradores, en muchas otras personas que tienen otros perfiles que justamente ayudan a que la norma quede, pues digamos que un poco mejor
teniendo en cuenta la población a la que va dirigida. Porque si a veces uno se sienta solamente en el tema como abogado, a veces el lenguaje que uno utiliza cree que es el más acorde para la población que lo recibe. Y uno por querer a veces adornar los temas empieza a enredarlos. Entonces ahí se requiere como ese apoyo y digamos que a mí una de las cosas que más me gusta del ministerio justamente es eso, es que para la construcción de estas reglamentaciones siempre se va de la mano con esa otra parte que es la parte técnica, que es la que le apoya a uno en ese entendimiento del territorio, porque a veces uno tiene otra percepción desde la parte jurídica. Entonces era como para comentar un poquito de esa experiencia de nosotros en el ministerio. Y eso mismo se debería de pasar en todos los espacios, en absolutamente todo, desde el consejo que hay o la alcaldía que hay en el municipio más pequeño de Colombia hasta la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que es la ciudad del país donde un mayor número de habitantes hay. En todo se debe entender, y por eso este primer módulo del diplomado busca de alguna manera también en generar en ustedes conciencia respecto al sistema constitucional, del sistema administrativo que tenemos, para que en el segundo bloque, cuando ya entramos a hablar de, oiga, cómo se hacen las normas, qué es esto de calidad normativa, cómo funciona, sea mucho más fácil que ustedes se pongan, como les digo yo, los zapatos de la empatía o las gafas de la multiculturalidad y entiendan la importancia de hacer equipos, de trabajar en equipos. De verdad que a veces a las instituciones les cuesta sumar, ser parte de, y existen cientos de consejos, cientos de mesas, cientos de oportunidades que se pueden dar para poder escuchar y entender al otro. Creo que será hoy también como un poco la reflexión, como entonces tiene impacto económico, se tiene que entender realmente todos los actores que están participando para que termine generando una norma o termine haciendo un texto normativo que responda a ese estado social de derecho en el cual vivimos. Ese estado social que garantiza unas libertades, pero que también está hablando de unas prestaciones sociales que se necesitan para hablar de dignidad humana, para hablar de una serie de condiciones que debemos tener los seres humanos. ¿Dudas, preguntas, peticiones, quejas, reclamos, que no sean de los de la mesa de ayuda, por favor? Buenas noches, ¿cómo estás, Mariana, del Ministerio de Minas y Energía? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Es una pregunta que no sé si de pronto lo vayamos a ver en el módulo siguiente, entonces si es así, pues lo dejamos para ahí, pero en el tema ahorita que se estaba tocando el análisis económico, ¿cómo funciona y en qué casos es necesario hacer los análisis de impacto normativo? En todos los casos deberían hacerse. Ojo, acá hay, digamos que dos elementos. Uno es la erogación que le pueda causar a el ministerio, a la alcaldía, a la gobernación, al ente como tal, la generación de la norma, de la disposición, y otra es el impacto económico que pueda recaer, en general, que pueda tener la norma. Y acá por eso yo insisto, efectivamente lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero conectándolo con este tema que quise traer hoy a discusión y que quería ponerles hoy en la tutoría, es la importancia de entender ese análisis económico del derecho, de poder entender un poco cómo ese modelo económico del país influye en la normatividad, cómo la constitución política del 91, aunque tiene para algunos un corte liberal relacionado con el libre mercado, también tiene unas condiciones que hoy demandan que entendamos cómo está funcionando para de esta manera generar normas cuyo impacto económico sea positivo y no que terminen generando, digamos que daños. Y eso a veces ocurre. Se sacan ciertas normas que terminan generando es una serie de perjuicios y entonces caen en desuso o terminan siendo necesario derogarlas o modificarlas o aclararlas porque no se hace el respectivo análisis. Claro, por lo general tendemos a hacer un análisis relacionado con Hacienda, con la Hacienda pública, con el erario, de si tiene alguna erogación, si le genera algún costo o algún gasto al Estado o a la entidad que representamos la normatividad. Pero ese análisis económico del derecho tiene que ir mucho más allá, debe poder entender el impacto sobre otras entidades públicas y privadas también y sobre la sociedad civil en general. Entonces, esa sería como la respuesta. Sin embargo, más adelante también veremos otros tips para el análisis del derecho, para el análisis económico del derecho. Muchas gracias.
A ti muchas gracias, María. Ustedes que además tienen, la gente a veces no entiende cuánto le impacta todo lo que tocan ustedes como Ministerio de Minas y Energía. Es que la gasolina es una cosa que no solamente por el valor de la gente, de lo que usted usa, si usa gasolina para su carro, para su moto, es que también gran parte de la industria, de la economía se mueve con base en las decisiones de este ministerio. El gas, por supuesto la gasolina y otros que hoy ustedes tienen esa gran responsabilidad de poder reglamentar. Exactamente, Janet. Hay que verificar el ex ante y el posterior. Y por eso digo, a veces uno, cuando no tiene en cuenta un equipo completo, yo siempre que voy a generar, y les voy a poner este ejemplo, nosotros construimos para Ibagué la política pública de desarrollo económico, nos tocó sentarnos con todos los actores para poder entender los actores económicos cuál iba a ser su impacto, que todos estuviéramos hablando el mismo lenguaje, para que al generar la política no terminara siendo perverso o generando daño en alguno de los actores o algunos stakeholders, alguno de los miembros del mapa de actores. Preguntas, dudas, inquietudes. Mire, si está súper No, señora. No sé si la escuchan ahí. Acerca de lo que compañera mencionó sobre el análisis de impacto normativo, eso, digamos, es muy interesante, ¿no? Porque incluso, ¿no? Cuando se habla, cuando se comienza a trabajar con normas, siempre se piensa simplemente en, por ejemplo, cuando una ley, en este caso una ley en líneas generales, pero digamos, cuando se aterriza esa norma, el problema es el reglamento. Y cuando estamos viendo digamos, el panorama general mediante la ley, pero realmente, digamos, cuando se da cuenta en dónde uno se ha metido con lo que se establece la ley, es en la reglamentación y esos detallitos, problemas que uno se enfrenta recién cuando va a implementarla, ¿no? Y las críticas también, pues, bueno, quizás no, en el momento que sale la ley no salen críticas, pero una vez que se toma conciencia, pues, más o menos de para dónde va y qué afecta, es en el reglamento, en las directivas técnicas, y ahí es cuando se materializa, cuando se va materializando, ¿no? Se va materializando la ley. Y me parece curioso, digamos, es que digamos que, es decir, pues si el gobierno está planteando una ley y ya tomó, me parece, ¿no? Al menos el gobierno, del Poder Ejecutivo, si está planteando hacer la ley, la presenta y bueno, debería estar pensando ya incluso en el reglamento. Me parece que debería venir con un paquete, pero creo que eso a veces es demasiado exigir, ¿no? Pero debería venir a estar pensándose en el reglamento justo en ese momento y no simplemente en las líneas generales, porque siento, digamos, que si se trabaja las líneas generales a través de la ley, no se ha visto todo el panorama en el reglamento, solamente, digamos, solamente una parte, ¿no? Una parte, y tal vez incluso ahí no se conoce muy bien del problema público, incluso. Gracias. Daniel, creo que con tu intervención me das pie para volver a reiterar lo que arrancando o en el momento de la charla hoy les decía, y es, claro, ser congresista es una cosa complicada, pero hacer la ley en términos generales es mucho para mí, desde mi experiencia y de alguna manera desde la teoría, es, digamos que, menos complejo que la reglamentación, porque es general, abstracta, impersonal, pero cuando ustedes desde cada uno de los ministerios, desde cada una de las secretarías, desde cada una de las instituciones tienen que entrar a reglamentar para un sector específico, para el sector de minas, para el sector de niñez, para el sector de minas, para el sector, no sé, de la pesca, para el sector de los agentes culturales, para el sector industrial, por población, para los de la tercera edad, para los jóvenes, para los niños, por región, para los de Ibagué, para los de Cali, para los del Guainía. Cada uno le incluye un grado de complejidad que
lograr entender y lograr aterrizar en una normatividad es el reto que ustedes tienen y es parte de la idea de estos espacios que puedan tener herramientas para hacerlo mejor, porque el reto del país para ser más competitivo, para poder generar, tener una dinámica diferente, es que desde las regiones, desde cada uno de los espacios, desde los ministerios, desde cada una de las especialidades, se generen normas que respondan también a lo que el mundo nos está exigiendo, a lo que los organismos internacionales nos están exigiendo. Y es poder tener mejores normas que hagan que a quienes se les aplica las entiendan y las cumplan por ende. Habría que entrar, no sé si exista algún estudio sociológico que pueda confirmar que de pronto en el país parte de el incumplimiento de normas está relacionado a que las personas no entienden o desconocen la gran cantidad del exceso de normas que hay, desconocen dónde pueden consultar si eso se puede o no se puede hacer. Miren lo que pasó con los pico y placa de las diferentes ciudades, como cada uno fue generando una reglamentación diferente de, en algunos casos sí se puede comprar el tiempo, en otros no, hay que inscribirse, está permitido, hay unas excepciones, y esa reglamentación de cada uno a veces confunde incluso al mismo ciudadano, sin decir que la de Bogotá, la de Medellín, la de cada una de las ciudades que generó unas políticas diferenciales estén bien o mal, porque no estamos calificando como tal, sino lo que estamos estableciendo es, oiga, la complejidad que implica o que trae ya la reglamentación y la construcción de textos normativos, no de tipo legal, sino de cualquiera de las otras condiciones, acuerdos, resoluciones, circulares. Rodrigo. Bueno, yo sin ser abogado, pero más como ciudadano que es a quien, digamos, le aplica la norma. Yo creería que en el país nos falta técnica al momento de elaborar normas. Nos falta rigurosidad, nos falta planeación. Entonces empezamos a hacer lo que tú dices, normas por sectores, por regiones, por comunidades. Entonces nos inventamos por salir en un medio de comunicación unas cosas absurdas. Caso de una representante de la Cámara que estaba promoviendo un tema, una norma por allá de cero cacho, no sé, unas vainas que son polémicas, pero sencillamente son populistas, son normas que generan hoy día en las redes sociales, en los medios de comunicación, polémica. Y eso es lo que buscan. O sea, miremos cómo está conformado el Congreso, que es quien hace las normas. Y de ahí se desprenden todas las demás tipos de normas que tenemos. No un municipio o una entidad no puede expedir una norma si no tiene un soporte en una ley. No puede expedir un decreto, una resolución, una circular, si no hay un soporte normativo de carácter general o una jerarquía mucho más alta. Entonces, si nosotros vemos quiénes son los que hacen las normas en el país y quiénes han venido haciendo las normas, pues realmente digamos que hace falta rigurosidad. Miremosnos más el tipo de normas que hay en la década del 90, donde en cierta medida quizá había un Senado como a partir de la Constitución con un poquito más intelectual, a las normas que se hicieron del año 2000 o 2010 para acá, donde entonces ya, pues sin discriminar, pero digamos cada uno tiene que estar en su ramo, en su rango. Está el actor, está el que hace no sé qué cosas, el que no estudió, el que sencillamente está dedicado a temas totalmente diferentes a lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Y salimos con cosas locas. Entonces, realmente falta rigurosidad, falta técnica, falta planeación, porque toda norma tiene unas implicaciones económicas, tiene unas implicaciones sociales. Lo que se hablaba de poder llegar a los territorios, a conocer cada rincón del país para decir, oiga, ¿para quién vamos nosotros a expedir una norma? Muchas veces se critica que se legisla para Bogotá,
porque allá es donde está el Congreso. Pero la ley se aplica en todo el país. Entonces, ese tipo de situaciones que requieren técnica, que requieren rigurosidad, no se están aplicando. Y desde ahí, digamos que pues, todo empieza mal. Si la ley quedó mal orientada, si quedó, pues lo que se deriva de ahí en la aplicación de la implementación, pues digamos que va a salir mal, a pesar de que trate de hacérsele mejoras, porque muchas veces queda mejor el decreto reglamentario que la misma ley, que debe ser, digamos que el derrotero sobre el cual se va a despedir una serie de normas ya locales para aplicar. Entonces, con el respeto, vuelvo y digo, de los abogados, quizá de pronto hayan asesores de ministerios, hayan asesores de senadores. ¿Sí? Yo soy abogada, tranquila, y no me siento irrespetada. Pero realmente uno ve eso y si bien dicen, oiga, no, es que traemos, anoche se hablaba de traer normas de 1913, 900, normas muy viejas, pero a veces miramos, bueno, y las normas actuales, ¿qué tanta calidad tienen? ¿Sí? Y esto debiera ser, el ministerio si bien lo está orientando, pero debieran también al interior del ministerio empezar con este tipo de capacitaciones, porque es que de allá donde están los proyectos de ley. ¿Sí? Entonces, uno mira realmente normas que son incompletas, tienen errores de ortográficos, no, sino de redacción, de coherencia, palabras mal escritas, que les falta inclusive palabras para que haya coherencia en el texto. Y uno dice, revisado por cuántos asesores, uno no dice ni siquiera porque los senadores, la mayoría ni son abogados, la mayoría ni han estudiado, la mayoría ni andan preocupados por el país, sino sencillamente sabemos que ser senadora es un tema de interés más particular y personal o familiar que un interés por una nación. O porque sencillamente logramos colarnos con amigos en una lista cerrada y quedamos de quintas y salimos ahí, así como el sector que ha generado tanta polémica ahorita en el pacto histórico y que fue presidente de la Cámara. Entonces, esas son situaciones que realmente dan el dolor de patria. ¿Sí? Y por más que nosotros queramos decir, uy, no, es que sí, la Constitución es bonita y todo, y ahorita veía un comentario en el chat de eso. Sí, nuestra Constitución es hermosa, pero se quedó en principios, en derechos, y de ahí no ha pasado. ¿Cierto? Entonces, cuando nos vemos afectados, ahí sí vamos a la Constitución y ahí sí vamos nosotros a alegar y a pelear nuestros principios y nuestros derechos, pero realmente los deberes nunca se han tomado en serio, decir que queremos que construir país y queremos que construir una sociedad que realmente sea responsable. Yo creo que es hora de hacer normas de reglas, más no normas de principios. Y si nosotros vemos nuestras normas, la mayoría son de principios y de derechos, pero nosotros no tenemos normas de reglas en las cuales digamos que hay una responsabilidad de los padres con los hijos, hay una responsabilidad de la educación, hay una responsabilidad, al comienzo se hablaba por allá del tema de que sí, que la Constitución consagra por allá el tema del derecho a la vida, el respeto y por la dignidad humana. Pero ¿qué lo creemos hoy día? ¿Qué hacen, por ejemplo, si nosotros vamos a llevar eso a la justicia, tema de la dignidad humana? Oiga, en La Guajira se roban la plata, es un departamento que tiene muchísima riqueza. Y allá la dignidad humana no importa, porque la corrupción está por encima del hambre de los niños, de la educación de los niños, de la dignidad humana como tal. Y eso al momento de aplicarlo en la justicia, ni al fiscal, ni a quienes tienen ese deber de impartir justicia, les importa.
y nos olvidamos de ese principio y de ese derecho que está en la Constitución. Entonces, realmente a veces uno dice, ¿para quién es la norma? ¿Para quiénes legislamos? ¿Sí? Y si los que legislan son los que más violan la norma, entonces estamos en un país donde bonitas las leyes, bonita la Constitución, pero seguimos en el principio y la regla la evadimos y ya una vez se ha hecho, como dice el dicho, hecha la norma, hecha la trampa. Y antes de que salga la ley, ya quienes la hicieron saben por dónde la van a evadir. Entonces, creería que es más de técnica, de rigurosidad y de aplicar reglas. Entonces, si nosotros decimos que está la dignidad humana y el derecho a la vida, entonces, ¿por qué no hay un castigo ejemplar, por ejemplo, para quien atenta contra la vida del prójimo? Ahí es donde uno dice, ¿a quién le aplica ese derecho como tal? Rodrigo, muchísimas gracias por tu intervención. Al respecto diría que uno, creo que ustedes ya están dando un paso precisamente en el proceso de cambio al tomar este tipo de formaciones que les permita desde su trabajo hacer las cosas mejor. A mí no me cabe la menor duda que el pesimismo no puede ser la vía, sino que formarnos y hacerlo entre nosotros, los que estamos desde el servicio público, poder hacer los cambios. Segundo, voy a ver si en la próxima sesión de tutoría voy a hablar con la parte administrativa del diplomado, aprovecho y traigo a una persona para que nos hable, siendo un no abogado, un poco del proceso de construcción de normas desde un no abogado y desde el uso de otras herramientas para la planeación y la construcción de normas, que me parece que puede ser también interesante. Cómo se puede también construir. Yo siempre he dicho, el cuchillo le sirve a usted para cortar la fruta, pero también para matar a alguien. Lo mismo, la norma, el tener el paso a paso no le garantiza a usted que la norma que usted va a crear sea ni correcta, ni beneficia a la mayoría, ni pueda ser interpretada de otra manera. Entonces, creo que ese reto que tenemos como sociedad, que estamos tratando de superar entre todos, y pues nada, creo que hasta ahí iría mi discusión del día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta o inquietud. No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces les deseo a todos una feliz noche y mañana nos vemos para culminar ya, señora. Perdón, es que revisando la plataforma, y disculpen porque a mí no me ha llegado, no sé si ya lo llegaron a explicar, hay una actividad que es como una especie de foro y no entendió muy bien la dinámica de ese foro, no sé si va a haber un espacio para explicarlo posteriormente. Sí, básicamente el foro que ustedes vienen tiene una serie de preguntas, está basado en una sentencia en la cual buscamos que ustedes puedan aplicar de alguna manera todos estos conceptos que hemos visto y estas discusiones. El objetivo del foro no es nada diferente que ustedes desde su visión, desde su conocimiento y por supuesto los diferentes temas que vieron a lo largo de este módulo den respuesta a las preguntas. Han visto que ya hay algunas personas que han respondido. Sobre ese también ustedes pueden hacer aportes o comentarios para ratificar la posición o para cuestionar la posición de la persona. ¿Me explico, Mariana? Sí, es que pues, digamos que ahí da la opción como de agregarse al foro, algo así, entonces para que le lleguen a uno notificaciones, pero no vi cómo puede iniciar uno para contestar las preguntas. A ver, déjame ver si yo puedo entrar acá al módulo para poderles mostrar. Mi vecino está en una rumba. No sé si alcanzan a escuchar. Ahora que lo mencionas, sí. ¿Sí escuchan? Pero no ha parado desde que llegó. Listo, Antes no, hasta que lo mencionaste. Está pero hipermega. No, no, es que no me deja entrar a esa parte. No, no me deja. Listo, déjame, yo busco hacerles como un videíto y mañana se los muestro cómo hacemos el paso a paso para poder dar las respuestas del foro. ¿Listo? Es que no me deja. Estoy acá tratando de hacerlo y no me deja entrar.
Disculpa para los que no hemos podido ingresar a la plataforma. Mesa de ayuda. Ok, vale. Lo siento mucho. ¿Listo? Bueno, les deseo a todos entonces una feliz noche. Nos vemos mañana para continuar. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Ok, muchas gracias. Listo, Feliz profe, muy noche. buenas noches.